¿Sabes cómo la amortización del inmueble puede afectar a tus impuestos o a tu cash flow real? ¿Ya conoces los últimos cambios fiscales en el alquiler de inmuebles? ¿Quieres ver un extracto de la renta para saber qué te queda neto? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que a los 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Llevo máscara porque antes estaba en el banco y di mi palabra que a los 100.000 nos veríamos las caras. Pues todo el mundo, a animarse. Y volvemos a la carga con ese alquiler de inmuebles o con esa fiscalidad. Y agradecer de nuevo todos vuestros comentarios y preguntas que son fuente de inspiración. Partiremos de la última sesión, que os dejo por aquí, donde ya hicimos una primera aproximación a los impuestos que se pagaban tanto por alquilar como por vender. Y después comparamos esa renta, esa factura fiscal, con el dinero que nos quedaba en nuestro bolsillo o con nuestro cash flow. La sesión de hoy creo que es bastante clarificadora y ayudará a muchas personas a poner los puntos en las is. Empezaremos repasando esa tributación con algunos tips. Después veremos esas novedades fiscales que entraban en vigor en el 2024 y que declararemos en la renta del año que viene. Volveremos a comparar esa factura fiscal con nuestro bolsillo, pero profundizaremos mucho más en la amortización del inmueble, cómo se calcula, cómo la tengo que tener en cuenta y cómo afecta a mi cash flow y a los impuestos. Y por último, alguna comparativa o sorpresa más. Empecemos. Todo el mundo ya tendría que saber o recordar que todo el que haga la declaración de renta, ese IRPF, existen diferentes tributaciones o diferentes vías de ingreso. Por un lado vemos los componentes de la base imponible general, la que todo el mundo conoce, cuando trabajas, cuando eres autónomo, cotizas o tienes que pagar impuestos por esa nómina. Que recordamos que es un sistema progresivo porque en función de tu sueldo, cuanto más cobras, más pagas. Alguien que cobre 30.000 euros, de sus primeros 12.450 euros, pagará un 19. Del resto hasta 20.000, un 24. Y de 20.200 hasta 30.000, el 30. Y estos impuestos tienen un tipo estatal y un tipo autonómico. Es decir, aquí vemos que a partir de 60.000 se pagaría un 45 y a partir de 300.000 un 47. Pero en función de la comunidad autónoma puede ser más, menos o igual. Y todo el mundo ya tiene que recordar que lo que serían ingresos de alquiler irían por esta vía, que después seguiremos atacando. Y por otro lado, tenemos los componentes de la base imponible del ahorro, que recibo intereses de un plazo fijo, que recibo intereses de un bono, que como particular hago una compraventa de inmuebles. No tributaríamos por la base imponible general, sino que tributaríamos por la base imponible del ahorro. Y tal como podéis ver, a diferencia de la base imponible general, estos tipos impositivos son más laxos, son más pequeñitos. Podemos ver que ganando intereses de más de 50.000 euros pagarías el 23%, cuando si fuera por nómina ya hemos visto que estaban por encima del 40%. Con lo que cualquier persona que sea particular ya tendría que saber diferenciar o distinguir que una compraventa iría a la base imponible del ahorro, que sabes que hasta ganando 200.000 euros, como mucho pagarías el 23%. Y que cualquier ingreso que venga del alquiler te va a ir a la base imponible general. Pero ojo, ojito, porque aquí nos faltan dos matices. Uno, saber qué tipo impositivo o qué impuestos tienes que pagar, y dos, qué reducción te pertenece. Que justamente en este 2024 ha entrado una nueva ley en vigor, con lo que hay cambios fiscales. Así que vamos a repetir la situación que había antiguamente o esos contratos ya vigentes y vamos a comentar esta nueva situación o lo que se va a aplicar en este 2024, pero que se aplicará en la renta o en el periodo de campaña del 2025. Lo primero que todo el mundo tiene que tener claro antes de esas deducciones, antes de la golosina, es saber qué impuestos le va a tocar pagar. Y como hemos comentado anteriormente, es un sistema progresivo, con lo que en función de la nómina o ingresos que tenga cada persona, su punto de partida va a ser diferente. ¿Qué os quiero decir? Alguien que cobre 2.000 euros brutos al mes son 24.000 euros al año. Como hemos dicho, de los primeros 12.000 pagaría el 19, de los 12.000 a los 20 el 24, y de estos 20.200 a sus 24.000 euros pagaría el 30. ¿Qué sucede si esta persona compra un inmueble o pone un inmueble en alquiler? Que estos nuevos ingresos vendrían al final, y si vienen al final significa que si él cobraba 24.000 se le añadirán encima, con lo que todo, sin entrar en las bonificaciones que ahora hablaremos, todos esos ingresos extras tributarían el 30%. En cambio, si alguien tiene una nómina de 5.000 euros brutos, que al año son 60.000 euros brutos, estos ingresos del alquiler, que serán los últimos ingresos que le vengan, irán a tributar al 45%. Y esto es de primordial importancia para que todo el mundo pueda ver su factura fiscal o pueda hacer hipótesis o especular. Visto este punto, saltemos a esas bonificaciones o reducciones. ¿Qué pasaba hasta el 2023 o a los contratos que ya estaban en vigor antes de este 2024? Se hacía una distinción muy clara. Vivienda habitual o permanente a vivienda temporal, vacacional o alquiler turístico. Y lo que nos damos cuenta es que todas las viviendas alquiladas para un hogar permanente, por decirlo de una manera, tenían una bonificación del 60%. ¿Qué significa?
que solo tenían que pagar el 40% del beneficio declarado. Es decir, la persona que cobraba 24.000 euros brutos, que tenía que pagar el 30%, como le hacen una bonificación del 60%, no tiene que pagar el 30%, tiene que pagar el 40% del 30%, con lo que le quedaría un tipo impositivo de esos ingresos netos del alquiler del 12%. En cambio, alguien que cobrara 60.000 euros, como está en el tramo del 45%, todo y que tiene una bonificación del 40%, bienvenida sea, pero pasaría a pagar un 18%. Con lo que en esta fiscalidad antigua o antes de este cambio de ley, que hay muchas cosas por confirmar, insisto, podríamos ver que lo que tenía una clara desventaja eran esos alquileres temporales, vacacionales o turísticos, que en función de lo que cobrabas, sí o sí tenías que pagar este 30%, más un 18% respecto a la vivienda habitual, o en el caso de rentas o ingresos elevados, tenías que pagar un 45%, que aquí la diferencia sería más grande. Hasta aquí bien, perfecto. Seguimos. Todos estos contratos de alquiler constituidos antes del 2024 y que no ha habido cambios funcionan tal cual, como podían ser la factura fiscal que luego veremos otra vez del vídeo anterior. Pero en cambio, todos los nuevos contratos hechos a partir del 2024, que depende cómo, igual es cuando entró la ley el 25 de mayo del año pasado, da igual, no me quiero liar, lo que os quiero decir es que las reglas del juego cambian. Y una cosa que cambia, que aún está, insisto, por confirmar creo, pero que ya dan por hecho, es que no van a hacer distinción de vivienda habitual con vivienda temporal, vacacional o turística, con lo que significa de entrada que todas las personas que tenían este tipo de inmueble alquilado van a gozar este nuevo 2024 de una bonificación, una reducción de esos impuestos del 50%, con lo que ya entendemos que este 60% para vivienda habitual era superior, pero esta gente que tenía un rosco ahora podrán beneficiarse de un 50%. Y un poquito como culturilla general, porque si entramos al detalle esto da para 2 o 3 vídeos más, tendremos que distinguir las zonas del mercado con residencial tensionado, que si por ejemplo allí bajamos un 5% el último contrato o renta, nos harían una bonificación del 90%. Por lo tanto vemos que de pagar actualmente un 12 o un 18, eso sí, tendrían que bajar un 5% esa renta, pagarían un 3 o un 4,5%. Y os hago un spoiler, un ojo ojito, porque en este vídeo que os dejo por aquí ya hicimos una pequeña hipótesis. Un inmueble alquilado a 640 en una zona tensionada, que bajábamos el alquiler a 600, que era una rebaja de ese 5%, veíamos que todo y con la bonificación anterior del 60% nos quedaban netos 315, en este ejemplo concreto, por eso os he recomendado el vídeo, pero en cambio vemos que todo y bajar 40 euros esa cuota de alquiler a cambio de mayor bonificación, veíamos que el neto que nos quedaba en cuenta era superior. Con lo que ojo, ojito con esa fiscalidad, que no se desmerece, que todo el mundo la tiene que conocer, e incluso no es coña, bajando precios te puede salir bastante victorioso. Pero insisto, ni una cosa ni la otra, pero hay que conocerla. Y como decía, que es más complejo, estas zonas, donde está el inmueble, etcétera, etcétera. Pero al menos era para dar un poquito de luz. Luego habrá otros casos. Alguien que pone como primera vez en alquiler un inmueble para una persona joven, también tenía una bonificación del 70%. Gente, o hay otros casos que si has rehabilitado, has mejorado la eficiencia energética de tu vivienda, te dejarán el 60%. Y en todos los demás casos, el 50%. Si os parece interesante, dejadmelo en comentarios, lo trataremos en siguientes sesiones. Disculpad por esta pequeña introducción o recordatorio si es un poco largo, pero es de primordial importancia que todo el mundo lo entienda, si no, no se puede continuar. Y visto este recordatorio, ahora vamos a continuar una vez más con esa contabilidad, con la fiscalidad, con nuestro bolsillo. Sigamos. Si recordáis el último día, comparamos un extracto de la renta con los gastos deducibles y ver que coincidían contabilidad o no. ¿Qué os quiero decir? Aquí podemos ver como gastos deducibles los intereses de la hipoteca, que están correctamente puestos en la renta, y los pagamos, ¿verdad? Perfecto. Gastos de conservación, también. Tributos, IBI, comunidad, perfecto. Pero ya pusimos un poquito de cara, o habría que reflexionar un poquito más sobre las amortizaciones. Una la dimos por válida, perfecto, la amortización de ese mobiliario o enseres. Si tú te has gastado dinero en equipar la cocina, la cama, etcétera, es normal que con ese desgaste, con la depreciación, con el pase de los años lo tengas que renovar. Por lo tanto, si aquí estamos deduciéndonos a razón del 10% estos 600 euros, estaría muy bien que cada uno se los aparte en otra cuenta. ¿Por qué? Para cuando tengas que cambiar la nevera, la puedas cambiar. Y en cambio, en la amortización del inmueble, depende si estaba más positivo o más negativo, en este sentido no la puse en evidencia o dije que no la contáramos. Y esto realmente estaría más mal que bien. O quizás no quería ser muy negativo, pero hoy lo veremos todo otra vez. ¿Qué os quiero decir? Si estamos teniendo en cuenta la amortización de muebles, de enseres, entiendo que la del inmueble también. Tú, aunque acabes de hacer una reforma, ahora te has gastado 20, 30, 40, 10.000 euros, esta reforma, esta instalación eléctrica, esta instalación del agua no te va a durar 50 o 100 años. Con lo que ya vimos en el otro programa, que por eso estaba insistiendo, que si realmente tú te la deduces en la renta,
tendríamos que deducirla. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo. Porque no puede ser que tú te estés desgravando cada año 1.500 euros por si se rompen las paredes, la instalación, insisto, diferenciar en seres de lo que sería el inmueble, pero si te lo estás deduciendo lo tienes que tener. Porque si no, el día que tengas que hacer las reformas, no tendrás ese dinero y tú realmente te has beneficiado de ese impacto fiscal. Visto esta pequeña aclaración, antes de continuar, vamos a ver de cara a Hacienda esta amortización del inmueble, de dónde se obtiene o no, también en la renta, y después seguiremos haciendo o rehaciendo nuestros cálculos. Estaríamos en la página de la EAT. Tratándose de bienes inmuebles, se considera que las amortizaciones cumplen el requisito de efectividad cuando, en cada año, no excedan del resultado de aplicar el porcentaje del 3% sobre el mayor de los siguientes valores. Es decir, en este sentido nos dejan deducir del valor más alto, entre el coste de adquisición satisfecho o entre el valor catastral. Y para no perder más tiempo explicándolo, sino dejarlo en comentarios y preguntas y destinaremos solo un vídeo para él, más vale una imagen que 1000 palabras. Hoy os hago un pequeño spoiler. La amortización del inmueble es lo que vale en sí tu construcción, no el valor del suelo. Entonces, ¿qué te miran? Por valores catastrales, el valor del inmueble, el valor del suelo, te sacan una proporción y normalmente, cuando tú compras muy superior a los valores catastrales. Por lo tanto, de ese coeficiente que te da entre construcción y suelo, se aplica a tus gastos de compra-venta y normalmente es este último valor que te deduces, ya que es mayor. ¿Cómo se obtiene dicha amortización? No os preocupéis porque lo hace solo el programa padre o en la declaración de renta. ¿Qué tenemos que ver? Número de días que el inmueble ha estado arrendado, los que sean. Aquí sí o sí, por el ayuntamiento, por ese IBI, tendremos el valor catastral y el valor catastral de construcción. Esto nos da un coeficiente. A continuación nos preguntan el importe de adquisición. ¿Cuánto te costó la compra? 155. Gastos o tributos inherentes, esos impuestos. Pues 155 más estos 10.000. ¿Qué sucede? Que ya vemos que estos valores son más caros que este. Si cogemos los 165, lo multiplicamos por este valor, nos da 47.503. Y esto por el 3% ya tendríamos nuestra amortización del inmueble. Que este importe, como veis, coincidiría con el que tenemos aquí. Lo que no estaría tan bien es los números que hicimos aquí. ¿Qué me queda en mi bolsillo o en el mes a mes? El tema de si fuera vacacional, recordar que a partir del 2024 no hagáis caso. Disculpar. Lo dicho, aquí vemos que lo que realmente gano son estos 6.627. Nos dimos cuenta que como nos hacen esta bonificación del 40, a partir de ahora cada uno tendrá que vigilar su caso, si es el 50, el 60, el 70, el 90, lo hacen todo menos fácil, los impuestos que tendrás que pagar, y algo muy importante que antes no he hecho spoiler, nos faltará deducirnos o deducir esa amortización de la hipoteca, porque el dinero en nuestro bolsillo son todos estos gastos, menos también la amortización que hacemos. La amortización está claro que va a favor de nuestra rentabilidad, que nos están pagando el inmueble, pero esos son dineros que no tenemos en nuestro bolsillo, están pagando la hipoteca. Con lo que ya hemos visto que sumar otra vez la amortización no sería correcto, porque si te lo estás deduciendo, te está deduciendo un dinero de un ahorro que no tienes, y el día que tengas que reformar, ¿de dónde lo vas a sacar? Si rehacemos los números, ¡babum! ¿Qué pasaría? Pues que vemos que el cash flow positivo que te quedaría mensual serían de 22 euros. Y en este caso de vacacional que nos aplicará, pues lo omitimos, pero sería negativo. Es decir, está claro. Sumando estos 1.500 me quedaban 140 euros al mes, pero realmente si nos deducimos esa amortización, yo me la apartaría en otra cuenta para las próximas reformas, por decirlo de alguna manera. Nos daríamos cuenta que aunque el sueldo no es de 60.000, son 24.000 euros brutos que tributan al 30, que están bonificados, nos daríamos cuenta que realmente quedaría muy poquito o casi nada cash flow. Y ahora ojo que nos quiero liar, pero seguimos con el segundo ejemplo que vimos en el vídeo. Alguien con 60.000 euros que ya paga el 45, en este caso le quedaba un cash flow un poquito más bajo. Y si era vacacional, que insisto, por el cambio no lo vamos a tener en cuenta, negativo. Pero ¿qué sucede? Que si le quitamos esta amortización del inmueble, de la misma manera que antes quedaban 22 euros positivos, muy pocos, pero 22, en este caso, todo y con la bonificación, alguien con ese sueldo, en este caso concreto, perdería 12 euros al mes. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Entiendo que las personas que siguieron en el primer ejemplo y ya comentaron esto, se habrán dado cuenta y lo podrán analizar o comentar, y otras personas que igual iban un poco más perdidas, a ver si con esta vuelta de tuerca ya queda más claro. Si pudiéramos sintetizar hasta aquí, podríamos sacar 3 o 4 conclusiones. 1. Tienes que tener claro que tributas por las rentas del trabajo estos ingresos del alquiler. 2. Que hay ciertas bonificaciones que ahora con los cambios tendrías que ir en cuenta. 3. Que vas a empezar a tributar con el tramo donde se acaban tus ingresos. Cobres 24, cobres 60, tienes que empezar a contar los tipos impositivos últimos. 5. Este cálculo fiscal contable, la amortización del inmueble, que sería esa depreciación, pérdida de valor para posibles futuras reformas, yo me la guardaría en otra cuenta, con lo que no la añadiría al cash flow, y nos damos cuenta que en este caso concreto, si restamos la cuota de la hipoteca, pagaría o cobraría 22 euros al mes. Y cobrando más dinero,
te sale tu cash flow negativo de 12 euros al mes. Con lo que ambos casos los veo muy iguales, pero entenderme, podemos tener un fantástico complemento de jubilación, pero libertad financiera sí, me harían falta muchos millones. Y venga, que ahora vamos a por el bonus, para que veáis que no está todo perdido. Y acabamos con este bonus o último ejemplo. Ya hemos visto en el caso anterior con ese inmueble que yo cobrando más o menos dinero, tributando más o menos era lo mismo. Es decir, o ganaba 22 euros al mes de cash flow, dinerito en nuestro bolsillo, o perdíamos 12. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar de target de inmueble, vamos a cambiar de tipo de inmueble. Vamos a coger la tributación más gravosa, suponiendo que ingresas más de 60.000 euros brutos, que pagas ese 45, y a ver qué pasa o deja de pasar. Como podéis apreciar, aquí los números son distintos y soy copropietario, tengo el 50%. Si bajamos un poco más, rendimiento neto, 2.332. Esto habíamos dicho que era ok, nuestra factura fiscal y contable. Perfecto. Restamos el pago de los impuestos. Pagamos el 45, que es en el tramo que estamos. ¿Por qué de este importe? Porque es un alquiler antiguo y tenía la bonificación del 60. Por lo tanto, el 40 de los 2.332 son 932 y pagamos el 45 de esto. ¿Y aquí qué estamos restando? Pues correcto, que nadie se olvide esa hipoteca. Pero en el caso anterior es una hipoteca un poco especial, que de intereses eran 200 y de capital 5.600. En cambio esto, que es una hipoteca más estándar, vemos que los intereses son 400 y el capital es muy poquito, porque es una cuota muy baja, 795. ¿Qué sucede? Que todo y que pagamos el 45, este tipo de inmueble, todo y que soy copropietario, tendría 93 euros al mes positivos de cash flow o de ese dinerito en nuestro bolsillo. Recordar el binomio rentabilidad-riesgo o que no hay duros a 4 pesetas. Uno es un señor piso, que ahora no me da nada, pero ahí sí que tengo asegurada mi complemento de jubilación o de pensión. Mi libertad financiera, como habéis comprobado, tampoco. Y por otro lado tendríamos un piso de trilero, súper rentable, que yo no sé si podría destinar o confiar mi jubilación, pero que en el corto o medio plazo es muy rentable y no me asfixia tanto. Más vale una imagen que 1000 palabras. Aquí tenemos el señor piso, estos ingresos, ya vemos que están pagando bastante más, ya vemos que la cuota de hipoteca es bastante superior y que hay otros gastos. Vemos que nuestro cash flow sería de 89,17 y esto sería el cash flow restándolo todo, los intereses, la hipoteca, todo, menos la cuota fiscal. Y aquí volvemos a suponer los mismos escenarios que dan los mismos resultados que hemos visto en el otro Word. Es decir, alguien que cobre o que esté con 24.000 euros brutos a este 30%, le quedaban netos mensuales, aquí tenéis por año y aquí por mes, le quedaban netos 22 euros. Alguien que cobrara un poquito más, esos 60.000 brutos, con ese 45, en este caso estaba tan al límite que lo que le queda es un cash flow negativo que tendría que poner 12 euros. Pero esto es un señor piso. Estamos hablando de un piso en 20, 25 años. Cuando se acabe esa hipoteca tendrás un piso de unos 300.000 en una zona consolidada, pero estamos apreciando que ahora su rentabilidad sería en torno a un 4 o un 5. En cambio aquí, ya un poquito más despectivo, piso trilero, por llamarlo de alguna manera, ya he comentado en otros programas pues que no tiene comunidad de vecinos constituida, que sí o sí habría que hacer alguna derrama que se está demorando, es decir, que no hay duros a 4 pesetas, es el resumen. Y en cambio aquí veríamos que el cash flow que queda son 128 euros, muy similar a estos 89, pero diferentes, porque aquí esto nos resta de nuestra liquidez que no traduces en impuestos, y en cambio aquí esta diferencia de hipoteca es mucho más pequeña. Y todo y que podéis ver que el cash flow bruto es muy similar, cuando aplicamos impuestos, en este caso nos quedarían 104, que ya sería un complemento razonable, 100 euros al mes, 1.000 euritos al año, teniendo en cuenta que hemos amortizado los enseres y el inmueble, cojonudo realmente, y aunque cobrases más dinero, por la tipología, insisto, por el tipo de mueble atacado, te continuaría quedando un cash flow de casi 100 euros. Vemos que si la operación tiene mucha calidad, cobremos más o menos, no nos va a quedar casi, en este ejemplo concreto, cash flow o dinero en nuestro bolsillo. Y vemos que inmuebles más agresivos, con más especuladores, esa alta rentabilidad, paguemos más o menos impuestos, cobremos más o menos dinero, veremos que aunque haya diferencias, están bastante más a la par. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Es de vital importancia que todo el mundo conozca su fiscalidad, que haga una pequeña hipótesis. De ahora hasta el final, ¿cuánto va a quedar neto en mi bolsillo? Para que no haya disgustos y a nadie se le quede la cara de bobo. Ya sé que las inversiones financieras no me he puesto tan pesado, pero es que es mucho más fácil. Intereses o beneficios de bonos, cuentas, etcétera, van por la base imponible del ahorro, que ya sabemos que hasta 200.000 euros no vamos a pagar más de un 23. Por tanto, es muy fácil quitar ese 20 o multiplicar para tener el beneficio neto por el 0,80%. Ya hemos visto que los inmuebles se complica. Hasta ahora había una fiscalidad o una ley que hacía distinción de esas viviendas permanentes o habituales alquiladas a terceros, las que eran temporales. Ahora vemos que lo meten todo en un mismo saco. Pero vuelvo a lo mismo, todo el mundo tiene que ser consciente y saber qué pasa o deja de pasar.
Y los más avispados se habrán dado cuenta que en este último ejercicio o en estos vídeos lo realmente importante no es la fiscalidad, que está claro que afecta, sino el tipo de inmueble que estamos atacando. Ya hemos visto en el vídeo anterior y en parte de este que es inmueble muy conservador, muy seguro, pero muy poco rentable para invertir. Ahí tengo la jubilación garantizada, perfecto, pero en el mes a mes ni me va a nutrir ni me va a dar esa libertad financiera. Y hemos visto que cobrando más o menos salíamos perjudicados. En cambio, la otra tipología del inmueble, más trilero, con más problemas, sí que vemos que ahí abunda más la rentabilidad. Cobre más o cobre menos. Y ya es cuestión de cada uno, después de estos extremos, ver dónde está cómodo o ver qué necesita. Y recordar a los más despistados que llevaba máscara porque estaba en el banco, que no sé si sirvió de mucho porque de patitas en la calle, pero di la palabra que a los 100.000 llegaríamos, así que por favor, todo el mundo que se anime. Y dicho esto, espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros, y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!